Las imágenes que estás viendo en este momento fueron grabadas el 1 de junio de 1945 y muestran a un prisionero de guerra alemán llamado Heinz Petry. A su alrededor hay soldados estadounidenses escoltándolo hacia su muerte. Dentro de poco será fusilado por orden del ejército norteamericano bajo el cargo de espionaje. Podemos ver cómo un sacerdote se acerca a Heinz para confesarlo por última vez. El muchacho intercambia algunas palabras con él y luego sigue andando, sereno, hacia su destino final. Lo que está a punto de suceder es uno de los eventos más controversiales de la Segunda Guerra Mundial, ya que se trata de un joven de apenas 16 años. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos todo acerca de los adolescentes alemanes fusilados por Estados Unidos. Heinz Petry nació el 31 de diciembre de 1928 en la localidad de Euskirchen, en el este de Alemania. Es poco lo que se conoce de su vida personal, aunque se sabe que sus padres administraban una guardería infantil y que eran considerados ciudadanos leales al régimen nazi. El muchacho creció en una nación completamente subordinada a los designios de Hitler y desde pequeño se le inculcó la importancia de obedecer al Führer. Nunca conoció otra cosa que no fueran los ideales de odio, racismo y antisemitismo del movimiento nacionalsocialista. Durante la primaria, Heinz Petry era un buen estudiante y destacaba en las actividades deportivas. Por esta razón fue elegido por las autoridades germanas para ingresar a una de las tantas escuelas Adolf Hitler. Estas instituciones educativas habían sido creadas en 1937 y funcionaban como internados a donde iban los niños alemanes de mejores calificaciones. Eran supervisadas por las juventudes hitlerianas y su misión era formar a la futura élite del Tercer Reich. Para ser admitidos, primero se investigaban los antecedentes raciales del candidato, así como su estado de salud y el nivel de compromiso de su familia con el nazismo. Heinz cumplía con todos y cada uno de los requisitos para entrar, de manera que rápidamente se convirtió en uno de los estudiantes más destacados de la escuela del castillo de Drachenburg. Así es como se ve este sitio en la actualidad. Como era de esperarse, aquí no se impartían solo conocimientos elementales de las ciencias sociales, naturales y exactas, sino que además se enseñaban los fundamentos de la ideología nacionalsocialista. Estas instituciones funcionaban como verdaderos centros de adoctrinamiento, cuyo objetivo era lavar el cerebro de los jóvenes, borrando su personalidad y convirtiéndolos en autómatas dispuestos a morir por Hitler. Heinz estuvo allí hasta principios de 1945, cuando tenía 16 años recién cumplidos, el momento en que su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Los supervisores del colegio, que eran a su vez las autoridades del partido regional, vieron en el muchacho a la persona adecuada para cumplir con una misión arriesgada. Le propusieron ingresar en la Werwolf, una organización secreta nazi fundada por Heinrich Himmler, el líder de las SS. Había sido creada con el fin de iniciar un movimiento de resistencia clandestino contra los aliados. Para aquel entonces los jerarcas de Alemania eran conscientes de que se avecinaba la derrota y que el país caería en manos de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. En este contexto, el deber de la Werwolf sería hostigar a los vencedores mediante asesinatos, sabotajes y acciones terroristas. En otras palabras, funcionarían de la misma manera que los partisanos franceses, italianos o yugoslavos que durante años acosaron a los gobiernos de ocupación nazis de sus países. Heinz Petry se unió a la Werwolf y recibió un breve entrenamiento militar. Entre el 15 de enero y el 5 de febrero aprendió a utilizar pistolas, rifles y explosivos caseros hechos de plástico. A pesar de lo intenso que resultó ser el instructivo, seguía siendo una preparación incompleta, ya que era muy poco tiempo como para convertirlo en un soldado real. Por otro lado, ni siquiera los entrenadores tenían experiencia en el campo de batalla y a duras penas sabían cómo funcionaba la dinamita. Esta organización clandestina se sostenía a base de idealismo y fervor militante.
Ante todo eran jóvenes que no aceptaban que el Tercer Reich estaba agonizando. Aquí puedes ver el testimonio de un ex miembro de la Werwolf contando cuáles eran sus tareas. Wir sollten hinter der Linie dann Verkehrsverbindungen kappen, Brücken sprengen, Unruhe stiften, kleine Morde begehen. En este período, Heinz conoció a quien sería su compañero de aventura, Josef Jöner. Se trataba de un joven de 17 años que pertenecía a la rama local de las Juventudes Hitlerianas. Se había ofrecido como voluntario de la Werwolf porque quería demostrar su valentía, pero también porque buscaba eliminar una mancha en el honor de su familia. Se decía que su padre, el gerente de un hotel en la ciudad de Stolberg, había sido condenado a muerte en 1944 por contrabandear productos en el mercado negro. Aunque esto nunca fue confirmado, los rumores habían afectado a Josef hasta el punto en que aceptó participar en un operativo peligroso solo para limpiar su nombre. La Werwolf le encargó a Petri y Jöner escabullirse detrás de las líneas enemigas y espiar al ejército de los Estados Unidos, que por aquel entonces estaba marchando sobre Alemania a paso arrollador. Como puedes ver en el fragmento de este informativo de la época, los tanques norteamericanos se desplazaban sobre ciudades reducidas a escombros por los bombardeos. Units of the 1st United States Army captured the important town of Limburg. Still under fire from the Germans, armored vehicles thunder on into the ruins of the town. Hacia febrero de 1945, las tropas estadounidenses estaban preparándose para cruzar el río Ruhr, unirse a los británicos y luego avanzar hasta el río Rin. Era un movimiento crucial, ya que los colocaba cerca del corazón del Tercer Reich. Los altos mandos alemanes eran conscientes de ello, por lo que enviaron a Heinz y a Josef en una misión de reconocimiento. Los jóvenes deberían evaluar la cantidad de tropas enemigas, así como el material con el que contaban y su nivel de organización. El 21 de febrero, los nobles espías fueron desplegados en el distrito de Heinsberg, al este del país, cerca de la posición estadounidense. Podemos imaginar que para ellos era un momento de máxima adrenalina. Es probable que pensaran que la última defensa de Alemania dependía de ellos y de que fueran exitosos en su tarea. Jamás habían estado en un campo de batalla, pero ahora, de un día para el otro, estaban solos en medio de un territorio desconocido, rodeados por los enemigos mortales del Führer. Un paso en falso podía costarles la vida, por lo que tenían que actuar con máximo cuidado si querían salir de allí en una sola pieza. A pesar de su valentía, el entrenamiento que habían recibido era sumamente pobre y aquello fue una condena. El 9º Ejército de los Estados Unidos los capturó al día siguiente, el 22 de febrero, en un pequeño poblado llamado Birkden. Fueron hallados en un foso cavado en la tierra, ocultándose mientras reportaban a sus superiores las actividades de los norteamericanos. Hay un importante detalle a tener en cuenta, y es que los espías estaban vestidos como civiles. Si Heinz y Josef hubieran estado con su uniforme de soldados, hubieran sido tratados como combatientes normales y enviados a una prisión hasta el final del conflicto bélico. Sin embargo, operar entre las líneas de otro ejército sin el atuendo oficial de un militar era considerado un crimen de guerra. Los norteamericanos trataron a Petri y Jöner con la máxima dureza. Fueron sometidos a un duro interrogatorio en el que los obligaron a confesar que efectivamente estaban realizando tareas de espionaje para la Werwolf. A continuación fueron encerrados en una cárcel en la ciudad de Aquisgrán, mientras terminaba de definirse su situación. El 29 de marzo, un tribunal de guerra conformado por oficiales estadounidenses se reunió para analizar el caso y terminó por sentenciar a muerte a ambos jóvenes. La medida fue aprobada por una mayoría de 2/3 y justificó la condena de la siguiente manera: Petri y Jöner deben pagar la pena más alta por su crimen para que el pueblo alemán sepa que estamos decididos a eliminar el veneno del militarismo germano y la ideología nazi de la faz de la tierra. Los muchachos intentaron escapar de la muerte apelando al tribunal e implorando clemencia a los generales norteamericanos. Sin embargo, fue el propio comandante en jefe del 9º Ejército de Estados Unidos, el general William Hood Simpson, quien rechazó el pedido. En realidad, el verdadero motivo de la ejecución estaba relacionado con la Werwolf.
Los enemigos del fascismo todavía no conocían cuántos eran sus miembros ni cuál era su potencia de fuego. Días antes de que se diera a conocer la sentencia de los adolescentes, la organización clandestina de Himmler había asesinado a un alcalde nombrado en su cargo por los aliados. Era un atentado importante, ya que mostraba que la Werwolf no estaba dispuesta a someterse a los invasores y que lucharía con todas sus fuerzas para impedir que el nacionalsocialismo muriera. En este contexto se decidió fusilar a Hans y a Josef para enviar un mensaje a todos aquellos que aún apoyaran a Hitler. Su significado era claro: los tiempos habían cambiado, el Tercer Reich estaba a punto de desaparecer y quienes se resistieran a ello regarían el suelo con su sangre, como estaban a punto de hacer estos dos jóvenes. Este tipo de medidas disuasorias se consideraron fundamentales para que nadie intentara oponerse a los aliados. La ejecución, sin embargo, se demoró un par de meses, mientras Alemania terminaba de ser acorralada y puesta de rodillas. El día de la sentencia se fijó para el 1 de junio de 1945 en la ciudad alemana de Brunswick, semanas después de la rendición alemana. Unas horas antes, Heinz Petri escribió una carta de despedida dirigida a sus padres y a su hermano. La imagen que estás viendo en este momento muestra a Oskar, el hermano de Heinz, quien durante décadas ha conservado la hoja donde el espía garabateó sus últimas palabras. Como puedes ver, es un papel frágil y amarillento, pero la tinta no se ha borrado y las letras aún pueden leerse con claridad. Leamos un fragmento de ella. Todavía teníamos esperanzas de ser indultados, pero el 30 de mayo, luego de esperar durante 2 meses, nos llevaron repentinamente a Brunswick. Aquí nos dijeron que seremos fusilados a las 10 de la mañana. Una vez un oficial estadounidense me aseguró que para él, nosotros somos gente que dio lo mejor por su patria y que no hizo nada deshonroso. Por eso les pido que no se sientan avergonzados, sino orgullosos de mis actos. Todo lo que hice no fue por un gobierno que nos traicionó, sino por la esperanza de estar sirviendo a mi amado país y a mi pueblo. Por otro lado, Heinz también dedicó algunas palabras para su hermano, que en aquel momento tenía 9 años. Y tú, querido Oskar, tienes que ser un apoyo para nuestros padres. Probablemente seas demasiado joven para entender todo lo que está sucediendo, pero en los años siguientes, cuando releas estas líneas, encontrarás en ella tu legado. Petri y Jöna fueron conducidos hasta una cantera de grava, el lugar donde serían pasados por las armas. No eran los únicos condenados, sino que también había otros 4 espías que esperaban su turno para ser fusilados. Había fotógrafos tomando imágenes y cámaras de televisión grabándolo todo. Los estadounidenses querían que el momento fuera registrado con la mayor cantidad de detalle posible, para luego difundir la filmación y que los alemanes vieran con sus propios ojos qué les aguardaba si se rebelaban o se unían a la Werwolf. Heinz Petri fue el primero en ser ejecutado. Un sacerdote militar le dio la extrema unción y escuchó su última voluntad, aunque como la filmación es muda, no podemos saber con certeza qué fue lo que dijo el joven. Luego fue llevado hasta uno de los 2 postes donde serían maniatados los condenados y le vendaron los ojos. En ese momento ingresó el pelotón de fusilamiento que se ubicó en línea enfrente del muchacho, aguardando la señal de fuego. Su cadáver fue colocado en un ataúd por miembros de la Cruz Roja alemana y apartado del lugar. Ahora era el momento de Josef Jöna, que fue atado al segundo poste, pero a diferencia de su compañero, enfrentó a la muerte con la cara descubierta. Las ejecuciones continuaron ya que quedaban todavía otros 4 espías. Uno por uno los prisioneros cayeron acribillados por las ráfagas de fusil. Fue una jornada sangrienta que llamó la atención de los principales medios de comunicación occidentales. El debate giró en torno a la edad de Petri y Jöna, y sus defensores decían que eran poco más que niños que no comprendían en lo que se habían involucrado. Los cuerpos de Heinz y Josef fueron enterrados 3 días después en el cementerio de Brunswick.
3 años más tarde, en 1948, la familia de Petri solicitó que los restos del joven fueran exhumados y trasladados a Euskirchen, su ciudad natal. En la actualidad, esta historia es recordada como uno de los episodios más controversiales de la fase final de la Segunda Guerra Mundial. Hay quienes critican la frialdad del ejército estadounidense, mientras que otros consideran que estos fusilamientos fueron necesarios para evitar futuros levantamientos nazis. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que la ejecución de Heinz Petri y Josef Jonas era necesaria y estaba justificada? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.